Hola, hola. Bienvenidos una vez más al canal de Contabilidad con Fabián. Hoy vamos a hablar un poquito de flujos de efectivo, del estado de flujos de efectivo, en particular sobre las actividades de inversión. ¿Por qué es importante hablar de las actividades de inversión? Primero porque eh, voy a partir de que todos entendemos o hemos visto y hemos estudiado alguna vez el estado de flujos de efectivo. Yo creo que se explica mal el estado de flujos de efectivo. ¿Por qué? Porque siempre partimos de las actividades de operación y en las actividades de operación tenemos dos métodos, tenemos el indirecto y el directo. En uno sale a partir de variaciones, que es el indirecto, que agarro la utilidad y meto ahí variaciones de capital de trabajo, algunos ajustes y un mal entendimiento del estado de flujos de efectivos desde las actividades de operación implica un mal entendimiento de qué es un estado de flujo de efectivo. La mejor manera de estudiar esto es desde las actividades de inversión y las actividades de financiación o financiamiento. Por eso, este video va a tratar específicamente las actividades de inversión, la sección del estado de flujos que trata las actividades de inversión. Porque si se entiende la naturaleza del estado de flujos de efectivo desde las actividades de inversión, se logra un mejor entendimiento de para qué hacemos el estado de flujos de efectivo y cómo se elabora. Vamos adelante. Lo primero es párrafo 21 de la NIC 7. Dice, voy a leer puntualmente, dice, la entidad debe informar por separado sobre las principales categorías de cobros y pagos brutos, brutos no netos, procedentes de actividades de inversión y financiación, excepto por lo que se refiere a los párrafos del 22 al 24. Los párrafos del 22 al 24 ya los explicamos en otro video y aplican principalmente, si no es que únicamente, para entidades financieras. Entonces, este video no los va a tratar. En particular, quiero que nos enfoquemos en dos cosas. Uno, ¿por qué dice que por separado? Porque las actividades de inversión se presentan por separado a las actividades de financiación. Uno, y también porque vamos a presentar diferentes categorías de actividades de inversión y diferentes categorías de actividades de financiación. ¿Qué son esas categorías? En ejemplo de inversión, compra de activos, operarios, digamos, activos, propiedad, planta de equipo, compra de inversiones, eh, la emisión de un instrumento financiero por cobrar, digamos, si yo fuera una entidad financiera y estoy emitiendo algo, o incluso estoy dando financiamiento a una intercompany que no es parte de mi operación, sino que es una actividad de inversión y la intercompany me va a estar pagando ese préstamo con intereses y toda la cuestión. Esas son categorías. Y ojo que dice cobros y pagos brutos. ¿Qué significa? ¿Qué es lo contrario de brutos? Lo contrario de brutos es netos. ¿Y qué significarían pagos netos? Significaría que puedo netear transacciones, que puedo netear cobros y pagos. Pero no, la norma no me deja netear. Dice que tiene que ser brutos. ¿Cómo se traduce eso? Vamos a verlo. Esa es la gracia de este video, entender qué significan cobros y pagos brutos. Vamos a pensar en propiedad, planta y equipo. Como estamos hablando de actividad de inversión, ¿qué más inversión que comprar propiedad, planta y equipo? O la gestión general de propiedad, planta y equipo. Metámonos en la cuenta contable de propiedad, planta y equipo. ¿Qué movimiento refleja la cuenta de propiedad, planta y equipo? Lo primero es adquisiciones. ¿Por qué adquisiciones? Y porque si no adquiero propiedad, planta y equipo, no tengo propiedad, planta y equipo. Tan simple como eso. Segundo, la depreciación. Al yo adquirir propiedad, planta y equipo distinto de terrenos, lo debería de depreciar. ¿Qué otras transacciones ocurren con la propiedad, planta y equipo? Yo puedo vender, yo puedo haber tenido una maquinaria, pasado cierto tiempo, la vendo. Puedo incluso tener un edificio, lo uso unos cuantos años y lo vendo. Entonces, ventas, es posible, sí, puedo vender propiedad, planta y equipo. Cuando yo vendo propiedad, planta y equipo, no es un ingreso operativo, porque yo no me dedico a vender propiedad, planta y equipo. Es más, si yo me dedicara a vender bienes similares a propiedad, planta y equipo, esos bienes no los hubiera clasificado como propiedad, planta y equipo, típicamente. Hubieran sido inventario, hubieran sido propiedad de inversión, hubieran sido otras cosas, pero no propiedad, planta y equipo. Si están aquí es porque son los activos que uso. Recuerden, propiedad, planta y equipo son los activos que uso. Entonces, ¿los puedo vender? Sí, puede ocurrir. Retiros, también un equipo deja de funcionar, hay que retirarlo.
lo botamos. Bueno, no lo tiramos a la basura, hacemos un proceso ahí de gestión ambiental y toda la cuestión, pero lo sacamos de la empresa, ya no funciona más. ¿Qué otras transacciones pueden haber? Estoy colocando aquí aportes de socios. Los aportes de socio son adquisiciones, pero voy a decir gratuitas. La empresa no las está pagando, sino que es un aporte de los socios. Lo está adquiriendo mediante un aporte de socios. Y otro tipo de transacciones locas, capitalización de intereses, según NIC 23, o capitalización de mano de obra, porque yo lo construí o la instalación me llevó ciertos costos. Todo eso también es capitalizable. En este ejemplo, en esta presentación vamos a asumir capitalización de intereses según NIC 23, pero ya sabemos, NIC 19 me permite capitalizar otras cosas y demás. Continuamos. Ok, antes de continuar, recordemos, estamos en la cuenta de propiedad, planta y equipo. Y lo que estamos pensando es todas las transacciones que típicamente mueven la propiedad, planta y equipo. ¿Y qué pasa con esas transacciones? Esas transacciones al final, en una T contable, van a moverse hacia el debe o hacia el haber. ¿Ok? Vamos a tener aquí las adquisiciones. Cuando yo adquiero un activo, lo estoy comprando al debe. Vamos a tener los aportes de socios, vamos a tener capitalizaciones de intereses o salarios o lo que sea. Hay depreciaciones, hay ventas de activos, pero cuando yo vendo un activo también tengo que dar de baja la depreciación. Hay retiros y cuando retiro el activo tengo que dar de baja la depreciación de ese activo retirado. Hago una salvedad. Aquí estoy asumiendo una sola T para la cuenta de costo y la cuenta de depreciación. Si usted en su contabilidad lleva dos cuentas, muy bien, lo felicito, lo va a necesitar para hacer las notas. Pero aquí en este ejemplo estamos asumiendo toda la partida de propiedad, planta y equipo en una sola T contable. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Este es un ejemplo de una nota. ¿Se acuerdan que les dije que ocupa la depreciación pero una nota? Es particularmente porque la depreciación se debe reflejar por separado. Pero adicionalmente me interesa que veamos una nota real, una nota de un estado financiero de la vida real, cómo se ve. Dame un segundo, no recuerdo, creo que este era el estado financiero de BMW, pero les quedo viendo el nombre, lo dejaré en los comentarios. ¿Qué estamos viendo acá? Estamos viendo la nota. ¿Y qué vemos en la nota? En la nota vamos a encontrar cosas como el de los saldos iniciales y los saldos finales. Eso no lo pide la norma. Los párrafos 70 de la NIC 16, si no recuerdo 75 por ahí, me piden que tengo que hacer una conciliación del saldo inicial con el saldo final. Que incluso ese saldo tiene que estar desglosado por el monto de inversión y por el monto de depreciación. Y que eso tiene que conciliar con los saldos que se reflejan en el estado de situación financiera, ¿ok? Pero para poder yo conciliar el inicio contra el final, tengo que tener en cuenta todos los movimientos que ocurren en el periodo. Entonces, por eso es que aquí hay un saldo inicial y aquí hay un saldo final. Al igual que acá tenemos un saldo inicial y acá tenemos un saldo final. Y aquí vienen adiciones, que es lo que nosotros aquí hemos mapeado como adquisiciones. Entonces, estas adiciones que hicieron sumaron al inventario, a la propia planta de equipo, al saldo de propia planta de equipo. Entonces, por eso ven, estos 29 se le suma este monto. Ven que está positivo, no tiene paréntesis. Pero cuando yo hago retiros o ventas, una desinversión, van en negativo. Cuando este tema de los traspasos lo podemos ver en otro momento. Si yo tuviera deterioro, pues lo colocaría aquí, te estaría restando. Y esta cuestión de efectos de conversión, eso es NIC 21, para propósitos de este video lo vamos a omitir. Los traspasos de activos típicamente es porque tengo un activo, lo tengo en producción, digamos, una obra en proceso, estoy construyendo un edificio, por ejemplo, y lo llevo a una cuenta aparte de propia planta de equipo. Cuando termino la construcción hago una transferencia. Ahora, ojo, las adquisiciones pueden ser tanto en el lado del costo como en el lado de la depreciación. ¿Qué sería una adición a la depreciación? Bueno, la depreciación acumulada, el registro de la depreciación acumulada del año, la depreciación correspondiente al año, se estaría también, aquí lo ponen restando porque va a haber y la propia planta de equipo tiene una naturaleza deudora. Al igual que cuando yo doy de baja, nótense en algo importante, cuando yo estoy dando de baja un activo, también tengo que dar de baja
la correspondiente depreciación acumulada que tenía a esa fecha, que nosotros lo hemos mapeado muy bien acá, la depreciación acumulada de las ventas y la depreciación acumulada de los retiros. ¿Por qué hago todo este ejercicio? Porque quiero que vean en un estado financiero real todo esto que vemos acá en la T, realmente incluso está ya desde la nota de propiedad, planta y equipo, porque esto hay que presentarlo, porque así lo pide la NEC 16. Otro ejemplo, creo que este era de Avianca, porque vean que está en pesos, y si dice pesos es mexicano, y me parece que este sí era el de la BMW. Nótese que aquí la presentación es un poco distinto porque acá teníamos las categorías de los activos de manera vertical y los movimientos de manera horizontal. En este otro ejemplo tenemos más bien los movimientos de manera, perdón, las categorías de manera horizontal y los movimientos de manera vertical. E incluso nótense que aquí ellos sí hacen una mezcla, una mezcla entre aspectos que afectan el costo y aspectos que afectan las depreciaciones. Aquí está el cargo por depreciación del año. Ellos lo mezclan y al final lo que me dicen es, bueno, este saldo inicial de toda la cuenta propia planta y equipo, que incluye activo, el valor de costo original menos la depreciación acumulada, empieza con este saldo, tiene estos movimientos y llega a este otro saldo. Y es en esta línea donde ellos hacen la separación de costo y de depreciación acumulada. Porque les dije que hay que separar a nivel de estado financiero, si hay que presentar cuánto es el costo y cuánto es la depreciación acumulada. Y como es información comparativa, lo hacen para los 2 años. Costo y depreciación acumulada. ¿Para qué pongo esta otra nota si ya vimos una? Bueno, para que vean que se puede presentar esto de maneras diversas, pero que lo que hemos visto en nuestra T es de utilidad general porque incluso eso se presenta en el estado financiero. Y hay que entender por qué se mueve una cuenta. Ahora, ese entendimiento de por qué se mueve una cuenta es lo que nos va a ayudar a, a elaborar el estado de flujos de efectivo. ¿Por qué? Porque noten que aquí yo he señalado la cuenta de adiciones. ¿Por qué creen que señalo la cuenta de adiciones? Porque típicamente la cuenta de adiciones es un reflejo de un pago que yo he hecho, un pago bruto que yo he hecho para adquirir ese activo. Que sí, que pueden haber cuentas por pagar transitorias con los proveedores del activo. Sí, sí, eso también hay que considerarlo. Pero en particular, el valor de las adiciones es un buen approach para saber cuánto fue lo que yo desembolsé, mi pago efectivo por la adquisición de activos. Y vamos a verlo. Vamos a hablar específicamente de cómo registramos la adquisición de una propiedad, planta y equipo. ¿Ok? En la cuenta, en nuestra T, ya sabemos, las adquisiciones suman al debe. Eso es de cuenta 1, ¿no? Y como suman al debe, cuando yo hago la adquisición, en escenario simple, lo que vamos a tener es la propiedad, planta de equipo al debe contra bancos al haber. Y ese bancos es propiamente el pago bruto que estoy haciendo por adquirir el activo. El activo de propiedad, planta de equipo, sea el que sea un terreno, sea un edificio, sea una maquinaria, un vehículo, la computadora del contador, etc. Ese activo, al comprarlo, que valía 10.000 unidades monetarias en este ejemplo, estoy realizando un pago. Por eso es que es un escenario simple, porque no hay cuentas por pagar de por medio. ¿Cómo debería de reflejarse en el estado de flujo de efectivo? ¿Cómo deberíamos de reflejar esa transacción, ese movimiento, ese desembolso? Esto debería de reflejarse dentro de la sección de actividades de inversión. Aquí imagínense que está operaciones con la utilidad o con los cobros a clientes, whatever. No importa, no, eso no nos interesa ahorita. Estamos en actividad de inversión. En actividad de inversión, una categoría, que recuerden que el párrafo de la NIC 7 nos pide que esto se presente por categorías. La categoría le vamos a llamar desembolso por adquisición de equipo y vamos a presentar los 10.000 porque nosotros pagamos 10.000.
Y como desembolsamos 10.000, hay que informar en el estado de flujo de efectivo, porque lo que importa es decir cuál fue el flujo de efectivo. Hay que decir que desembolsamos 10.000. Veamos este mismo escenario, pero un poquito más complejo. Sucede que yo lo compré en la misma fecha, 31 de agosto, pero este es un poco más complejo porque el activo sigue valiendo 10.000, o sea, el activo no va a cambiar el valor, la adquisición es la misma, pero esta vez pagué 2.000 de contado y me dejé una cuenta por pagar con el proveedor de 8.000, ¿ok? El escenario se complica porque el 31 del año llega, no, perdón, el 3 de diciembre, el último mes del año, asumiendo que cortamos en diciembre, llegamos e hicimos un abono a la cuenta por pagar por 5.000, ¿ok? ¿Eso qué significa? Significa que al proveedor todavía le debemos 3.000. Acá lo dice claramente. Hay un pago de 5.000 y quedaron 3.000 pendientes. Pero la pregunta es, estamos en el estado de flujo de efectivo. Hay que reportar que cuánto dinero pagamos. Y la pregunta del millón es cuánto dinero efectivamente pagamos. ¿Cuál fue el pago bruto de la transacción? 7.000. Los 2.000 más los 5.000. ¿Y cómo lo vamos a presentar en el estado de flujo de efectivo? Este era el caso 1, donde solo había pago de 10.000. Veamos el caso 2. En el caso 2 vamos a decir que el desembolso fueron los 7.000, porque efectivamente pagamos 7.000. Y dentro de actividades de operación, asumiendo que se realizan mediante el método indirecto, vamos a poner en la parte de variación de cuentas por pagar los menos 3.000. Ahora, este es un ejemplo de una sola transacción. Esto hay que extrapolarlo a n cantidad de transacciones y aquí no serán 7.000, serán 20 millones y aquí no serán 3.000 negativos, podrán ser hasta 5 millones positivos, habrá que ver. Pero en este caso, lo que importa aquí es hacer conciencia de que lo que estamos haciendo es reflejar cuánto es el desembolso, porque lo que importa en el estado de flujo de efectivo es cuánto fue el flujo de efectivo. ¿Ok? No me importa cuánto valió el activo, no me importa cuánto se movió la cuenta contable, me importa cuánto pagó. Y por tanto, así se registraría y se reflejaría una adquisición. Vamos a ver qué pasa con una venta. Una venta, como hemos hablado, implica la cuenta de ventas, bueno, perdón, implica el movimiento al haber por la venta y también implica un movimiento al debe por dar de baja la depreciación acumulada de esa venta. De la venta de propiedad, planta y equipo, no la venta de los productos que típicamente vendo, no, la venta de la propiedad, planta y equipo. Caso 1, bueno, creo que este es el único caso. Eh, pasaron muchos años, tenemos un activo que también vale 10.000. Originalmente valía, este es el costo original, 10.000. Y que tenía una depreciación acumulada de 9.000. ¿Eso qué significa? Que el activo en mis libros, el valor en libros del activo eran 1.000. 10.000 menos 9.000. Según este ejemplo, yo cobré 300. ¿Por qué? Porque yo lo vendo el precio que puedo. Yo no lo vendo mi valor en libros. Ojalá pudiera poner el precio yo, no yo. Digamos que aquí el precio de mercado fueron 300. Y para que este asiento cuadre, falta meter unos 700 de este lado, que en este caso va a ser una pérdida en venta de propiedad, planta y equipo. ¿Cómo se presenta esto en el estado de flujo de efectivo? En el estado de flujo de efectivo vamos a presentar, lo primero es aquí hay un error, voy a hacer una pausa. Corregido, muchachos. Vamos a presentar, ojo, aquí está positivo, 300 en positivo porque es un cobro por la venta de propiedad, planta y equipo. Y esos 300, ¿dónde me los saqué? Me los saqué de estos 300 de acá, muchachos. Y en la parte de actividades de operación, asumiendo que se está utilizando el método indirecto, se debería de presentar una pérdida como un ajuste. ¿Por qué se presenta esa pérdida como ajuste? Bueno, para responder esa pregunta del por qué se presenta esto como ajuste, esta pérdida, he tenido que abrir la norma rápidamente, párrafo 18, esta es una versión vieja pero igual funciona.
Párrafo 18. ¿Por qué se presenta? Porque cuando usted realiza la presentación del estado de flujos de efectivo mediante el método indirecto, dice que va a comenzar a partir de la ganancia o la pérdida neta, digamos, en términos netos, el resultado del periodo, la utilidad del periodo, y que a esto le va a realizar ajustes. Se corrige. ¿Por qué se corrige? Por efectos de transacciones no monetarias, como la depreciación, el deterioro, qué sé yo, por acumulaciones o devengos que tenga que ver con cobros y pagos en el pasado o en el futuro. Estos son las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar. Hoy no estamos viendo método de operación, eh, actividad de operación, ni método indirecto, ni nada. Pero aquí lo que me importa es que la utilidad se corrige por las partidas de pérdida o ganancias asociadas con los flujos de efectivo de operaciones clasificadas como de inversión o financiamiento. Dado que la venta de una propiedad, planta y equipo es una actividad de inversión y ha habido una pérdida asociada a un flujo de efectivo de una operación clasificada como, una operación es una transacción, clasificada como de inversión, es decir, es una actividad de inversión, hay que corregirla hay que restársela o sumársela a la utilidad. En este caso, suma. ¿Por qué suma? Porque en la utilidad esta pérdida está restando y entonces aquí hay que corregirla para que sume. Por eso es que se presenta así en el método indirecto. Pero a mí lo que me importa, porque lo que estamos viendo es estado de actividades de operación en el estado de flujos de efectivo, lo que me importa es que en las actividades de operación tenemos que presentar estos 300 y es precisamente lo que estábamos viendo acá y que vamos a señalar con este cuadrito. Los 300 es lo que nos importa. Lo que efectivamente estamos cobrando por la venta. Cobrando. ¿Ok? Entonces, ya vimos, aquí debería decir venta, ¿qué pasó, Fabián? Ya vimos adquisiciones y ya vimos ventas. Vamos a ver rápidamente, bueno, lo que hablábamos un poco. Eh, en las ventas, por ejemplo, dentro de un movimiento de flujo, perdón, de la nota de propiedad, planta y equipo, se presentarían como disposiciones en este formato de nota que vimos que era horizontal, ¿verdad? Que las categorías de propiedad, planta y equipo están arriba y que los movimientos están a la izquierda. Las disposiciones, que serían las ventas y los retiros, están aquí de manera, están restando, ¿verdad? Porque estoy vendiendo. Y nótese que en la nota de propiedad, planta y equipo todo esto se presenta. Ok, ya vimos adquisiciones y ya vimos ventas. ¿Qué pasa con los movimientos que no implican entradas o salidas de efectivo? ¿Por qué? Porque cuando yo adquiero un activo, típicamente hay, cuando yo estoy pagando y lo estoy comprando, típicamente hay flujo efectivo. Típicamente, no necesariamente, pero típicamente. Eh, Cuando vendo un activo, típicamente hay flujo efectivo. Me entra dinero, típicamente, no necesariamente, pero típicamente. Pero hay otros movimientos que no necesariamente, que nunca, o que lo típico es que no implican entradas o salidas de efectivo. Entonces nos vamos a volver a nuestra T. Y la pregunta es, ¿cuáles de estos movimientos no implican entradas o salidas de efectivo? Por ejemplo, yo retiro un activo y la depreciación asociada a ese retiro. Cuando yo retiro un activo, yo no muevo efectivo. Yo no ingreso dinero asociado a este activo. Yo no pago dinero por el activo propiamente. Puedo hacer un pago operativo para disponer del activo, pero es un pago operativo, es un gasto operativo de mi operación como y silvestre. Pero ese pago no es intrínseco a la propiedad, planta y equipo. Otro ejemplo, la depreciación acumulada. Cuando yo registro una depreciación acumulada, no hay flujo de efectivo. Es una simulación contable de la distribución del valor del activo a lo largo de su vida útil. No hay flujo de efectivo. Otro ejemplo, me aportaron un activo, una propiedad planta de equipo como aporte de socios. ¿Cómo es el asiento del aporte de socios? Propiedad planta de equipo, vehículos, pónganle en contra capital social. Ahí no hay flujo de efectivo. Entonces, la pregunta del millón es, voy a hacer una pausa, perdón muchachos.
Listo, disculpas. Ya corregí que aquí diga depreciación. Ya ven, depreciación. Entonces, ¿cómo se presenta la depreciación en el estado de flujo de efectivo? Y entendiendo que este es un video que se enfoca principalmente en las actividades de operación. Eh, la depreciación en el estado de flujo de efectivo no, no se presenta dentro de actividades de operación porque no hay un flujo asociado a ello. Si utilizamos el método indirecto, si presentamos el gasto de depreciación. ¿Por qué lo presentamos? Porque si nos devolvemos a la norma, dice que la utilidad se tiene que corregir por transacciones no monetarias. Y la depreciación es el mejor ejemplo de una transacción no monetaria. ¿Ok? Por eso es que lo presentamos allí. Pero no en actividad de operación, de inversión, porque en realidad no hubo flujo efectivo. Lo que hay es un registro no monetario. Y lo ajustamos ahí, ¿por qué? Porque en la utilidad estamos restando la depreciación. Y como a mí lo que me interesa es cuánto flujo efectivo entró a la plata por actividades de operación, porque eso se presenta en operación, entonces tengo que decirle, bueno, a esa utilidad le resté una depreciación, o está restando una depreciación que en realidad no es flujo efectivo. Entonces tengo que sumársela para anular el efecto de ese registro contable no monetario. Listo. Otro ejemplo, los retiros no se presentan en el estado de flujo de efectivo. Yo retiré un activo, lo daré de baja en la nota, aquí como una disposición, pero no lo presento en el estado de flujo de efectivo porque él no implica ni ninguno de los ajustes que aplica para el método indirecto, ni tampoco aplican movimientos de efectivos que tengan que presentarse en actividades de operación. Finalmente, existen transacciones que no implican desembolsos de efectivo y adquisiciones que no implican desembolsos de efectivo, como por ejemplo la adquisición de un activo mediante un arrendamiento financiero. O sea, si yo adquiero, bueno, ya un arrendamiento con NIF 16, si yo adquiero un activo, el registro de un activo que proviene de un contrato de arrendamiento, ahí tampoco hay flujo de efectivo en el momento inicial del contrato. Pero aún así, lo que me pide la norma en el párrafo 43 y 44 es que vamos a leerlo. Dice que lo revelemos, pero vamos a leer letra por letra. Dice, transacciones no monetarias. Las transacciones de inversión o financiación. Ojo, estamos solo con inversión o financiación. Operativo no me importa. El flujo de operación no me importa. Inversión o financiación. Que no han requerido uso del efectivo se excluirán del estado de flujo de efectivo. Es decir, si hay una transacción que no implicó flujo de efectivo, que es de inversión o financiación, como los retiros, se excluyen del estado de flujo de efectivo. ¿Por qué? Porque es un estado de flujo de efectivo. Si no tuvo relación con efectivo, ¿para qué demonios lo vamos a presentar? Dice, estas transacciones deben ser objeto de información en cualquier otra parte dentro de los estados financieros, de manera que suministren toda la información relevante acerca de tales actividades de inversión o financiación. Es decir, el ejemplo claro, los retiros, los aportes de socios, no se presentan en el estado de flujo de efectivo. Por, ya párrafo 43, porque no implicaron flujo de efectivo, a nadie le importa. Bueno, sí, no, perdón, sí es importante. Por eso se tienen que revelar con toda la información de ese objeto de revelación, con todo lo necesario, pero en otra parte, en las notas, pero no en el estado de flujo de efectivo. Algunos lo presentan abajo, en una categoría abajo que dice transacciones que no afectaron el flujo efectivo y las ponen ahí. Está bien, pero no me tiene que afectar ni las actividades de operación, ni las actividades de inversión, ni las actividades de financiación. Y aquí traía, es decir, al de BMW, por fin le llegamos. Este es un ejemplo de una nota de, eh, de pasivo, del movimiento de los pasivos, y nos dice eh, cuáles sí tuvieron, cuáles están relacionados con flujos de efectivo y cuáles no. Y lo que quería presentarles es precisamente eso de cómo hay movimientos dentro de pasivos, que son actividades de financiación,
de y que revelamos qué sí tuvo que ver con cash y qué otras cosas no tienen que ver con cash, como por ejemplo un ajuste de valor razonable de un, bueno, en este caso es de pasivos, el ejemplo más sencillo, o es en lo que más se revela. Eh, Porque recordemos, nada más voy a hacer la aclaración, perdón. El párrafo este, 43, se refiere a actividades de inversión y financiación. Entonces, financiación, que el video es de operaciones, de inversión, pero financiación igual me sirve para el ejemplo. En esta nota, lo que están haciendo ellos es presentar el movimiento. Aunque aquí empieza desde el 1 de enero del 2020 y aquí termina el 31 de diciembre del 2020. Y lo que me presenta es qué sí tuvo que ver con cash y qué otras cosas no tuvieron que ver con cash. Por ejemplo, un ajuste de fair value, un ajuste de valor razonable no implica cash. Y como no implica cash, es objeto de revelación, en este caso en la nota 35. Y, bueno, aquí tenemos claramente los pasivos de arrendamientos. Tampoco, muchas de esas transacciones no necesitan cash, entonces también se refleja. Finalmente, llegamos a nuestro saldo final. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos venido haciendo es ver los movimientos que típicamente se registran en la cuenta de propiedad, planta y equipo. Alguno podría estar preguntándose qué pasa con la capitalización de intereses. Y me gustaría que escriban en los comentarios qué pasa con la capitalización de intereses. Les pregunto yo, ¿los intereses implicaron cash flow o no implicaron cash flow? Bueno, muchísimas gracias a todos por llegar hasta acá, los que hayan llegado hasta acá. Mm, Y bueno, nos seguimos hablando. Y bueno, esto es un canal de YouTube, así que denle like, suscríbanse, recomienden el video a sus compañeros, etcétera. Saludos.